¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el arquetipo de Endymion. Vamos a hablar sobre un poco de historia de este arquetipo, cuáles son las mejores cartas que se nos entregaron en el Structure Deck, ventajas, desventajas de estas estrategias, cartas para complementar su uso, las versiones que existen y un poco sobre lo que opino de esta estrategia. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que yo no soy un muy buen jugador de Endymion y de hecho por extensión yo soy un pésimo jugador de péndulo, por lo que si hay información que es errónea o que consideran que falta información que podría ser mucho mejor, por favor dejen en los comentarios. Vamos a hablar un poco sobre el Endymion, sobre cómo surgió y cosas que se le parezcan. El arquetipo de Endymion surgió en el año 2009 cuando se nos entregó el primer Structure Deck de esta estrategia, que fue el Structure Command. Este Structure Deck en su lanzamiento nos trajo reimpresiones de cartas Spellcaster bastante importantes para su tiempo y también se nos entregaron cartas precisamente para dar soporte a la estrategia de Spell Counter. Como tal, las cartas de Endymion que se nos entregaron allí solamente eran 3 y en realidad no formaban un arquetipo, simplemente eran 3 cartas que coincidían que tenían el nombre de Endymion, que eran el Crusader of Endymion, un monstruo de Gemini, el Endymion Master Magician, que en ese tiempo era el monstruo jefe de esa estrategia, y la Magical Citadel of Endymion, que es el campo precisamente. Este Structure Deck se basaba prácticamente en el uso y la generación de los Spell Counters. Ya que estoy mencionando los Spell Counters, me parece que vale la pena mencionarlos. Los Spell Counters son uno de los primeros contadores que aparecieron en el juego, como por ejemplo en cartas como Breaker de Magical Warrior, los Skilled White y Dark Magician y muchos más. A lo largo de la historia del juego hemos tenido muchas cartas que le han intentado dar soporte, sin embargo hasta el reciente soporte en el Structure Deck esto no se había logrado. En varios momentos del juego competitivo incluso hemos tenido cartas que utilizan cartas de Spell Counters, pero nunca ha sido una estrategia que se base precisamente en estos. Simplemente han sido algunas cartas que son bastante potentes y que resulta que utilizan Spell Counters. Los Spell Counters se generan usualmente cuando se está activando una carta de magia. Puede ser nuestra, puede ser del oponente, y va a haber cartas que puedan generar los Spell Counters y va a haber otras cartas que los pueden usar. Sin embargo, en tiempos recientes ya tenemos cartas que pueden hacer ambas acciones. En tiempo más reciente, en el Extreme Force, por fin tuvimos soporte más decente para la creación o simplemente para el uso de los Spell Counters. Y esto fue cuando fue lanzado el arquetipo de los Mythical Beasts, que fue un buen intento de poderles dar una nueva oportunidad a esta mecánica del juego. Sin embargo, por su restricción de cómo se tenían que invocar, es decir, que solamente se puede tener una escala al mismo tiempo, estos no tuvieron mucho uso. Sin embargo, de estos mismos salió uno de los mejores motores a los cuales las estrategias de péndulo tienen acceso hoy en día, y esto es en la forma del Mythical Beast Master Cerberus y del Mythical Beast Jackal King. Estos ya los voy a mencionar un poco más adelante. Sin embargo, todo esto cambió cuando se nos fue entregado el Structure Deck Order of the Spellcasters, porque en este deck por fin se le dio soporte potente para los Spell Counters. Y no solo esto, sino que las cartas que se le entregaron le dieron bastante flexibilidad, les pueden ayudar a salir de muchísimas situaciones. Pueden ir primero y poner muchas negaciones de la mano de los Mythical Beasts, aunque los mismos monstruos Endymion también nos permiten tener efectos muy potentes, o simplemente pueden ir segundo, destrozar campos con los mismos efectos de los Spell Counters, y obviamente en conjunto de unas cuantas cartas más. La verdad es que se hizo una estrategia muy viable de la noche a la mañana. Desafortunadamente, el uso de Spell Counters, los Endymion, los Mythical Beast por solitario no pueden hacer mucho. Sin embargo, por cómo ha evolucionado el deck de péndulo, cómo ha evolucionado esta estrategia, prácticamente no hay deck de péndulo que no esté utilizando estos arquetipos por la parte de Endymion, de los Mythical Beast y por ende el uso de los Spell Counters. Vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas que tiene la estrategia de Spell Counter o prácticamente todo lo que tiene que ver con Endymion. Una de las primeras ventajas que tiene es que es una estrategia bastante consistente. Tienen una carta estilo rota que prácticamente nos puede buscar cualquier carta, puede ser una escala alta, una escala baja, puede ser incluso el campo, por lo que esto prácticamente nos va a asegurar que la mayoría de los juegos podamos tener acceso a nuestras cartas. Siempre y cuando tengamos Spell Counters en el campo o por extensión tengamos a nuestra Citadel activa, vamos a poder tener acceso a prácticamente todos los efectos de nuestros Endymion, y la verdad es que son muy variados. Son de destrucción, regresar cartas a la mano, invocación desde el extra deck, invocación desde el deck, y esto es solo mencionando algunos. La construcción que nos ofrece el Endymion es bastante flexible en realidad, sea que estén utilizando solamente unas cuantas cartas como un motor, que este es su uso más popular, o que simplemente estén añadiendo unas cuantas cartas de magia muy potentes a esta estrategia, se puede hacer un deck muy potente y puede tener muchísimos usos en realidad. El control que nos ofrece el Endymion es increíble. Ya lo voy a explicar un poco más en otro video y en un momento cuando hable un poco más a fondo sobre las cartas, pero la verdad es que cada una de las cartas tiene 4 o 5 efectos, entonces podemos tener acceso a múltiples jugadas, unas muy simples, unas muy complicadas, pero
pero que cuando llegan a dominar este deck, la verdad es que es muy difícil de poder parar. Y la última ventaja que considero que vale la pena mencionar es que este deck prácticamente se puede adecuar a cualquier presupuesto. Sea que ustedes tienen acceso a unas de las cartas más caras del juego, como por ejemplo Infinite Impermanence, Fantastical Dragon Phantasmate, o que solamente pueden hacerse de los Structure Decks y unas cuantas cartas más, el nivel de poder que va a ofrecer para los dos aspectos es muy considerable y es una muy buena estrategia para empezar a jugar. Es mucho más complicada que otras que hay allí, como por ejemplo los zombies, que ya cubrí previamente. Sin embargo, si ustedes son jugadores dedicados y les gustan decks que con modificar 3 o 4 cartas les pueden dar horas y horas de pruebas, este es el deck adecuado para ustedes. Para las desventajas que tiene este deck es que prácticamente como cualquier estrategia de péndulo depende mucho sobre si va primero o si va segundo. Si va primero puede hacer el campo invencible, todos esos campos que todo mundo conoce, pero si va segundo es bastante problemático de poder jugar contra interrupciones. Hay muchas formas de poder hacer esto, sin embargo ir segundo en realidad a todos los decks de péndulo les pesa bastante. Hacer side deck contra una estrategia de péndulo es bastante sencillo en realidad. Tenemos muchas cartas que los frenan por completo, como por ejemplo la Anti-Spell Fragance, el Imperial Order y otras cartas adicionales. No solamente tenemos problemas con estas cartas estilo Floodgate, sino que en un formato tan lento como este, la destrucción de magias y trampas es algo que prácticamente todos los decks deben de tener a su disposición, y esto nos puede afectar muchísimo porque nos podrían estar destruyendo nuestras escalas y no nos permitirían tener acceso a nuestra invocación de péndulo. La estrategia de Endymion es completamente dependiente a tener spell counters en el campo, por lo que si no tenemos spell counters en el campo o si gastamos los spell counters y nos niegan el efecto, va a ser muy difícil que podamos regresar de ese golpe, que podamos generar los spell counters y cosas que se le parezcan. Una hand trap bien colocada prácticamente puede detener cualquier estrategia de péndulo. El problema que considero adicional que tienen los péndulos es que hay cartas muy específicas que se nota que son esenciales para la estrategia, por lo que incluso si su oponente no es muy experimentado, con que simplemente lea la carta y razone un poco sobre si están tomando recursos del deck, de la mano o cosas que se le parezcan, va a poder negar la carta correcta y las jugadas van a ser muy flojitas o incluso nos podría detener por completo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el Structure Deck como tal. En pantalla van a estar apareciendo todas las cartas que se nos entregaron en el Structure Deck Order of the Spellcasters. Fueron 41 cartas que se rompen en 2 de rareza ultra, 3 de rareza super y 36 comunes. El Structure Deck nos entregó 8 cartas nuevas, sin embargo de estas 8 considero que solamente 5 son bastante relevantes para la estrategia, y precisamente vamos a hablar de estas 5. La primera de estas cartas es el Endymion de Mighty Master of Magic, que es un monstruo de oscuridad de nivel 7, es un Spellcaster, tiene 2800 de ataque y 1700 de defensa, es una escala 8. Como efecto de péndulo podemos remover 6 Spell Counters de nuestro campo e invocamos de manera especial esta carta desde nuestra zona de péndulo. Luego contamos el número de cartas que controlamos que puedan tener un Spell Counter y destruimos cartas hasta esa cantidad, y si lo hacemos ponemos Spell Counters en esta carta igual al número de cartas destruidas. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Como monstruo, una vez por turno, cuando una magia o trampa o efecto es activado, esto es un efecto rápido, podemos regresar una carta que controlemos con un Spell Counter en ella a nuestra mano, y si lo hacemos negamos la activación, y si lo hacemos la destruimos. Luego podemos poner en esta carta el mismo número de Spell Counters que tenía esa carta. Mientras esta carta tenga un Spell Counter, nuestro oponente no puede seleccionarla con efectos de cartas. Además, no puede ser destruida por efectos de cartas. Cuando esta carta con un Spell Counter es destruida por batalla, podemos añadir una magia de nuestro deck a nuestra mano. Luego tenemos a la Reflection of Endymion, que es un monstruo de luz de nivel 7, es un Spellcaster con 1850 de ataque, 2700 de defensa y es una escala 2. Su efecto como péndulo: cada vez que una magia es activada, ponemos un Spell Counter en esta carta cuando esa carta resuelve. Podemos remover 3 Spell Counters de esta carta e invocar de manera especial tanto esta carta desde nuestra zona de péndulo y un monstruo en nuestra mano al que se le pueda poner un Spell Counter, y si lo hacemos, ponemos un Spell Counter en cada una. Su efecto como monstruo: solo podemos invocar una o varias veces esta carta de manera especial por turno. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos seleccionar una carta que el oponente controla y una carta con un Spell Counter en ella, excepto esta misma. Regresamos ambas cartas a la mano. Luego ponemos el mismo número de counters que tenía la carta que regresamos en esta misma. Cuando esta carta con un Spell Counter es destruida por batalla, podemos añadir una carta Endymion de nuestro deck a nuestra mano. Luego tenemos Magister of Endymion, que es un monstruo de tierra de nivel 3, es un Spellcaster con 1500 de ataque y 900 de defensa, es una escala 8. Su efecto como péndulo: cada vez que una magia es activada, ponemos un Spell Counter en esta cuando esa carta resuelve. Podemos remover 3 Spell Counters de esta carta, invocar de manera especial tanto esta carta desde nuestra zona de péndulo y un monstruo boca arriba en nuestro extra deck al que se le pueda poner un Spell Counter, y si lo hacemos ponemos un Spell Counter en cada una. Su efecto como monstruo: solo podemos invocar una o varias veces esta carta de manera especial por turno. Cuando esta carta declara ataque, podemos poner un Spell Counter en esta carta. Una vez por turno del oponente, esto es un efecto rápido, podemos remover 3 Spell Counters de nuestro campo, invocar de manera especial un
monstruo desde nuestro deck al que se le pueda poner un spell counter. Si esta carta en la zona de péndulo es destruida, podemos poner esta carta en nuestra zona de péndulo y luego poner el mismo número de spell counters que tenía como monstruo. El último de los monstruos es Servant of Endymion, que es un monstruo de viento de nivel 3, es un spellcaster con 900 de ataque y 1500 de defensa. Es una escala 2. Su efecto como péndulo: cada vez que una magia es activada, ponemos un spell counter en esta carta cuando esa carta resuelve. Podemos remover 3 spell counters de esta carta, invocar de manera especial tanto esta carta desde nuestra zona de péndulo y un monstruo desde nuestro deck con 1000 puntos de ataque o más al que se le pueda poner un spell counter, y si lo hacemos, ponemos un spell counter en cada una. Su efecto como monstruo: solo podemos invocar una o varias veces esta carta de manera especial por turno. Esta carta con un spell counter puede atacar de manera directa. Una vez por turno del oponente, esto es un efecto rápido, podemos descartar una carta y poner un spell counter en cada carta que controlemos a la que se le pueda poner un spell counter. Si esta carta en nuestra zona de monstruos es destruida, podemos poner esta carta en nuestra zona de péndulo y luego ponemos el mismo número de spell counters que tenía como un monstruo. Para la última carta tenemos al Spell Power Mastery, que añadimos una carta Endymion de nuestro deck a nuestra mano. Luego podemos contar el número de Spell Power Mastery y Spell Power Grasp que controlamos y o que tenemos en nuestro cementerio, y ponemos tantos spell counters entre las cartas que controlamos a las que se les pueda poner un spell counter en ellas. Solo podemos activar una de estas por turno. Voy a hablar rápidamente sobre cada una de estas cartas, sin embargo voy a hacer otro video en el que prácticamente voy a hablar sobre cada una de las cartas de mi estrategia de Endymion, al menos de mi construcción, y cuáles son todas las interacciones, todas las jugadas a las que nos dan acceso. Primero tenemos al Endymion de Mighty Master of Magic, y me parece que muchos jugadores no tienen idea de lo poderosa que es esta carta. Esta carta nos puede servir como un muro, sobre todo cuando tiene un spell counter, porque prácticamente se vuelve invulnerable. Hay muchos decks que no le pueden pasar encima a menos de que utilicen efectos, entonces no tienen salidas naturales, necesitan gastar muchos recursos, e incluso si esta carta se llega a ir del campo con un counter, podemos agregar una carta de magia de nuestro deck a la mano. Muchos jugadores tampoco alcanzan a ver que esta es una de las formas más sencillas que tenemos con esta estrategia de poder romper campos. Esta carta va a destruir cartas igual al número de cartas a la que le podemos poner spell counters, y dependiendo de cuántas cartas tengan en ese momento en el campo, sea como por ejemplo escalas, monstruos, incluso el campo, entonces este efecto podría llegar a ser letal. Para la parte de Reflection, Magister y Servant of Endymion comparten el efecto de que siendo una escala, cada vez que se activa una magia se les va a poner un spell counter. Como costo hay que quitar 3 counters de estas cartas para poder invocar de manera especial un monstruo desde nuestro extra deck por la parte de Magister, desde la mano por la parte de Reflection y desde el deck por la parte de Servant. Obviamente Servant es el más útil. Sin embargo, hablando un poco más sobre sus efectos como monstruo, cuando Servant tiene un counter puede atacar de manera directa, lo cual llega a ser sorpresivamente útil, sobre todo si estamos contra las reglas de tiempo, si el oponente quedó muy mal herido, cosas que se le parezcan. Por la parte del Magister, este va a generar un counter cuando está atacando, lo cual no es fenomenal. Sin embargo, el efecto de que podamos remover 3 spell counters en el campo, es decir, no tiene que ser solamente de esta carta, para poder invocar un monstruo al que se le puede poner un spell counter desde el deck en el turno del oponente, es algo increíblemente potente. Sea que no tenemos mucha presencia en el campo y estamos trayendo la negación de monstruo o de magia o trampa que nos hacía falta, o incluso si teníamos el campo lleno y el oponente se logró deshacer de alguno de nuestros monstruos y con esto vamos a traer otra interrupción, me parece que es algo fenomenal. Por la parte de Reflection of Endymion funciona como una especie de compulsory, y si bien su efecto de compulsory hace target y esto no es fenomenal, en realidad esto abre la posibilidad de hacer jugadas muy interesantes. Podemos poner cartas en el campo del oponente bastante interesantes, por ejemplo podemos poner un Kaiju y con esto podemos regresarla, podemos ponerle un campo con set rotation y luego regresarla a nuestra mano. Entonces esta carta es muy flexible, abre la posibilidad a jugadas muy potentes, pero creo que muchos jugadores no se han dado cuenta de la posibilidad que esto ofrece. Y por último, para el Spell Power Mastery, en realidad ya no hay mucho más que decir. Es un rota para prácticamente todo el arquetipo, y si llegáramos a resolver esta carta en el turno 3, 4, 5, cuando idealmente ya tenemos otro Spell Power Mastery en el cementerio, entonces su efecto se vuelve muy potente. Hay veces que con solamente activar esta carta podemos estar pagando los efectos de nuestros monstruos, que nos van a pedir quitar 2 o 3 counters dependiendo de qué carta estemos utilizando. Ahora voy a hablar de unas cuantas cartas de tech y algunos motores que pueden ayudar a esta estrategia. Algunas de estas son cartas bastante viejas, es decir, son bastante clásicas, no hay nada nuevo, y otras son elecciones personales, pero me parece que todas pueden ayudar a la estrategia. Vale la pena mencionar cuál es el propósito de las cartas que voy a mencionar, y esto puede sonar un poco extraño, pero si ustedes no están tan familiarizados con la invocación de péndulo, me parece que esto lo va a dejar muy claro. Primero que nada, todas las estrategias de péndulo que hay son prácticamente Metal Foes Turbo, es decir, necesitamos formas de poder poner 2 monstruos péndulo en el campo para poder pasar a nuestra jugada de Electromite, que esta nos pueda acomodar el extra deck, nos corrija nuestras escalas, nos dé un draw. La verdad es que es una carta muy buena
buena y la necesitamos poner en el campo lo más rápido posible. Prácticamente no hay estrategia que no esté utilizando Electrumite, y si la hay, la verdad es que se está perdiendo de mucho. Lo otro es que por cómo funciona el Endymion, por cómo funciona la estrategia en general, necesitamos poder generar spell counters, y por esto necesitamos magias útiles, es decir, magias que podamos utilizar en cualquier momento, magias que nos den ventaja, magias que nos ayuden a excavar o que simplemente nos ayuden a la misma generación de spell counters, por lo que todas estas cartas que les voy a mencionar, o al menos la mayoría, tienen estas características de poder poner más monstruos en el campo, generar ventaja, generar counters y unas cuantas más. La primera carta es el Arcfiend Eccentric, y esta llegó a ser una carta muy cara hace muchos años. Sin embargo, esta ha perdido mucha popularidad, aunque considero que sigue siendo una de las mejores cartas. Como monstruo nos puede destruir una amenaza que tengamos enfrente, como escala nos puede destruir una magia o trampa. Entonces, si bien estamos cambiando una carta por otra, muchas veces vamos a tener que hacer que el oponente nos tenga que activar algún efecto que responda de manera prematura para evitar esto, y con eso prácticamente ya podemos empezar a armar nuestras jugadas. Chronograph Sorcerer y Time Gazer Magician son uno de los mejores motores a los que prácticamente cualquier estrategia de Pendulum tiene acceso. El usar 3 Chronograph Sorcerer y un Time Gazer como una forma de un Garnet prácticamente nos va a asegurar poder poner un segundo monstruo Pendulum en el campo. Incluso con el Endymion, el Chronograph Sorcerer es incluso más potente, pero eso lo voy a explicar en otro video. Los Mythical Beast, no importa cuáles estén usando, sea Master Cerberus, Jackal King, Jackal, el monstruo de nivel 1, Basilisk, el que nos puede regresar recursos, Garuda, el que funciona como una hand trap o una destrucción de magia y trampa, prácticamente cualquier Mythical Beast que ustedes quieran poner en su estrategia me parece que puede ayudarles bastante. Los más populares son Jackal King y Master Cerberus, porque estos mismos funcionan como un motor, pero si su estrategia necesita destruir una magia o trampa, o si necesitan robar una carta, algo que se le parezca, entonces valdría la pena que echaran un vistazo a los monstruos Mythical Beast, porque tienen efectos bastante variados. Las cartas Mage Specter también las podemos utilizar como un motor, aunque esto es un poco más particular. Por la parte de Mage Specter Bumbuku, cuando esta carta es invocada de manera normal o especial, nos puede agregar una carta Mage Specter desde nuestro deck a nuestra mano. Esto quizás no se vea muy impresionante, sin embargo, con más cartas en la mano vamos a tener acceso a una invocación de péndulo mucho más generosa, y muchas veces esos monstruos, si bien en sí no hacen nada, es decir, no tienen negaciones, no generan counters o cosas que se le parezcan, muchas veces estos pueden acabar siendo usados para una jugada de Link. Además, poder sacar esos monstruos desde el extra deck simplemente nos genera ventaja, nos acelera el deck y muchas cosas más. Draco Face Off en conjunto de cartas Draco Slayer y Draco Overlord. Ahora, hay muchos jugadores a los cuales este motor no les gusta porque Draco Face Off está 1 y es comprensible. Sin embargo, si logramos resolver Draco Face Off, este nos va a poder poner un monstruo en el extra deck y una escala o un monstruo de manera especial en el campo, lo cual llega a ser muy potente. Además, los monstruos Draco Slayer y Draco Overlord son de tipo dragón, por lo que incluso nos podrían ayudar a nuestras jugadas de los War Dragon. Estos monstruos tienen la restricción de que no pueden ser utilizados para sincro, para exi, para fusión, a menos de que sean para sus cartas de su arquetipo, pero precisamente por la edad no dicen nada sobre los links, por lo que estas mismas podrían llegar a ser una buena opción si es que están yendo por los War Dragon, o en general si es que a ustedes les gusta este motor. El uso del motor Spellbook es prácticamente algo natural en este deck. Hay muchas veces que vamos a poder poner 2 monstruos péndulo en nuestro campo sin siquiera utilizar nuestra normal summon. Es aquí donde entra este mismo motor. No importa cuántas cartas quieran utilizar para este motor, por ejemplo, necesitan cierto número de Spellbook of Prophecy, Spellbook of Secrets y Spellbook of Knowledge. Sin embargo, si logran resolver este motor, no solamente están quitando 3 cartas de su deck, sino que en el proceso están resolviendo 2 cartas de magia, y si ya tienen la Citadel, si ya tienen uno de nuestros monstruos Endymion como escala, o si simplemente ya tienen un monstruo en el campo que cuando se activa una magia está generando spell counters, entonces este motor podría llegar a ser muy bueno. De hecho, las piezas esenciales que son Secrets y Prophecy vinieron en el mismo Structure Deck del Order of the Spellcasters, por lo que si ustedes tienen el Structure Deck, entonces ya sabrán qué tan potente es esta carta. Aquí solamente me gustaría hacer una nota de que el Spellbook of Knowledge al momento de estar resolviendo nos pide enviar una carta Spellbook o un Spellcaster del campo al cementerio. Los monstruos de péndulo no pueden ser utilizados para esto porque los monstruos de péndulo no llegan al cementerio, llegan al extra deck, por lo que esto sería una jugada ilegal. Esto solamente lo menciono por si no tenían conocimiento de esto. El Abyssactor Curtain Raiser es prácticamente una de las mejores cartas que hay para poder poner un monstruo adicional en el campo. El problema de esto es que solamente es una vez por duelo, pero tiene sinergias adicionales como por ejemplo ser un monstruo de oscuridad, ser un monstruo de nivel 4 y cosas que se le parezcan. Es también una de las cartas más populares para poder poner ese segundo monstruo en el campo. Los monstruos Amorphage ya lo hemos visto durante muchos momentos en el juego y prácticamente cada uno de estos funciona como un floodgate. El uso de Slot es prácticamente un Domain of the True Monarchs y a pesar de que no tengamos muchas interrupciones o de que quizás
más nuestro campo no sea muy impresionante, muchas veces si no dejamos que el oponente vaya por una jugada del extra deck, entonces prácticamente no puede hacer nada. El Supreme King Dragon Dark Worm es una de las mejores cartas a las cuales tienen acceso los Pendulum, y esto se debe a muchísimos factores. Primero que nada, este monstruo en Normal Special Summon nos puede agregar un Supreme King Gate, y esto significa que estamos agregando una escala 0 o una escala 13, las cuales prácticamente nos dan acceso a invocar cualquier monstruo del juego. La más popular es la escala 0 porque la escala 13 tiene una restricción, sin embargo también está allí la opción. Este monstruo se puede invocar de manera especial a sí mismo desde el cementerio siempre y cuando no tengamos monstruos, por lo que cartas como Dragon Shrine, Dragon Ravine, Foolish Burial y otras que se le parezcan nos van a poder ayudar a poner esta carta en el campo inmediatamente. Por último, y es algo por lo cual esta carta incluso se ha hecho mucho más popular, es que es un monstruo de tipo dragón de nivel 4 o menos, por lo que prácticamente nos puede asegurar que vamos a ir por nuestras jugadas de War Dragon. Hay muchos jugadores a los cuales esta no les gusta, no tienen acceso a esta o simplemente no lo han probado, pero los War Dragon, a pesar de que ya perdieron a Agarpain en la lista más reciente, siguen siendo un motor fenomenal y le abren la posibilidad a cualquier deck que los pueda jugar a jugadas muy buenas. También podemos utilizar unas cuantas cartas de Zefra, y esto va a depender muchísimo de qué versión estén utilizando o cómo les gusta utilizar estas cartas. Generalmente se utiliza una o dos copias de Zefranio, que es el monstruo de nivel 6 de los Zefras, que cuando este monstruo es invocado por péndulo o cuando es destruido nos permite agregarnos una magia o trampa Zefra desde nuestro deck a nuestra mano. Y resulta que la estrategia de Zefra tiene acceso a un counter, que es una de las pocas formas en las que podemos dejar un counter seteado, porque ya no tenemos acceso al motor de los Orcust, pero con esto prácticamente nos podemos evitar el uso de cartas de poder como por ejemplo Dark Ruler No More, Evenly Match y otras que se le parezcan. Me parece que es un motor muy pequeño y es muy potente, sin embargo este solamente es popular cuando se está yendo primero. Otra ventaja que tienen los monstruos de Zefra o simplemente el arquetipo de Zefra es que utilizan muchas magias antes de poder poner un solo monstruo en el campo, por lo que si ya estamos activando la Citadel o ya tenemos una de nuestras escalas Endymion, esto nos puede ayudar a generar muchos spell counters antes de empezar nuestras jugadas como tal. Los mencioné brevemente, pero creo que los War Dragon siguen siendo una gran estrategia. Si bien el perder a Agarpain hace que poner un monstruo jefe en el campo no sea tan sencillo, el hecho de poder sacar un dragón desde el deck, poder revivir o incluso regresar un dragón desde las removidas y con esto seguir haciendo jugadas de Link, me parece que es algo muy potente. Además tenemos monstruos de Link y que son dragones que prácticamente podemos ir a estos de manera natural. Tenemos los mismos War Dragon, Triple Burst Dragon, Saryuja, el Link de los Hieratic, y esto solamente es mencionando algunos. Creo que este motor todavía es muy potente y si por alguna razón no lo han usado, creo que deberían de darle una muy buena oportunidad. Se sorprenderían de cuánta potencia les está entregando con solamente jugar una o dos cartas en su extra deck. El uso de prácticamente cualquier tipo de draw power, y me gustaría aquí hacer unas cuantas notas. Por ejemplo, Thunder Dragon es una de las estrategias más populares que tenemos hoy en día, y a pesar de que los péndulos tienen muchísimas cartas para poderse agregar sus mismos monstruos a su mano, si nos estamos enfrentando a una estrategia de péndulo, estas cartas prácticamente se desactivan, por lo que buscar cartas ya no es lo ideal. Lo ideal sería poder robar, y generalmente las cartas para poder robar son cartas de magia, las cuales idealmente queremos estar usando en nuestra estrategia de Endymion porque estas nos van a poder generar spell counters. Tenemos cartas muy simples como por ejemplo Upstart Goblin, Allure of Darkness, el motor de los Spellbook, que ya hablé un poco de estos, Pot of Desires, Into the Void, que a pesar de que perdemos la mano, en realidad a los Pendulum esto no les importa mucho, entonces por esta parte es incluso superior el uso de cartas de draw para los Pendulum. Estamos jugando alrededor de Thunder Dragon, estamos generando spell counters y con toda la velocidad que nos van a dar estas cartas le incrementamos muchísimo la consistencia a nuestro deck. Secret Sword of the Seven Stars es una carta que no es muy popular, sin embargo considero que tiene muy buena sinergia. Hay muchos monstruos de nivel 7 los cuales este deck ya tiene acceso de manera natural, como por ejemplo el Endymion, el Reflection, el Supreme King Gate Zero, o incluso si estamos removiendo unas cartas más específicas como por ejemplo Destrudo y Tempest, que ya los voy a mencionar un poco más. Estos incluso los podemos regresar si es que estamos utilizando al War Dragon Pisty, por lo que valdría la pena también echarle un vistazo a esta. También la estrategia de Endymion se puede servir de varios campos, y el primero y el que me parece que es mucho más importante es la Citadel of Endymion. Si ustedes ya usaron esta estrategia o si apenas la van a empezar a utilizar, me parece
parece que se podrían llevar una gran sorpresa de cuántos beneficios da poder tener la Citadel of Endymion empezando el turno. No solamente esta nos va a ayudar a generar spell counters de manera adicional, sino que si alguna carta que tenga spell counters en ella es destruida por alguna razón, esos spell counters no se pierden, sino que pasan a la Citadel. Además, la Citadel una vez por turno nos permite quitar de la misma Citadel los spell counters que normalmente necesitaríamos quitar de otra carta. Esto es muy bueno porque muchas veces podríamos no empezar con nuestra Servant, con nuestro Jackal King o algo que se le parezca, pero si ya tenemos nuestra Citadel, prácticamente vamos a poder garantizar que vamos a utilizar estos efectos. Sin embargo, la Citadel no es la única carta de campo a la cual tenemos acceso. También tenemos, por ejemplo, al Dragon Ravine, que nos incrementa la consistencia para poder enviar a nuestro Supreme King Dragon Dark Wurm al cementerio. Y también hay otras cartas de dragón que queremos en el cementerio por cualquier cosa, como por ejemplo Destrudo para una jugada de sincro de nivel 7 o incluso de nivel 8, la cual es bastante popular. Tempest, Dragon Ruler of Storms, que esta afortunadamente ya fue anunciada su reimpresión en el Mystic Fighters por si ustedes no la tienen. Entonces esto acompaña el uso de los Guardragon, de Dragon Ravine y de otras cartas que ya voy a mencionar, pero valdría la pena que lo tengan en cuenta. Hay otros dos campos que sirven como tech o como side deck, pero que como no afectan en realidad a la estrategia de Endymion o a los Pendulum en general, me parece que es una muy buena opción a considerar. El primero de estos campos es la Secret Village of Spellcasters. Este prácticamente va a hacer que el oponente no pueda utilizar Spellcasters, y tenemos la ventaja de que a diferencia de OCG no hay muchos monstruos Spellcasters a los cuales los decks puedan ir de manera natural. Entonces con esto podemos hacer que el oponente no pueda utilizar magia. Esta es una muy buena opción si ustedes están hartos o si simplemente suelen perder mucho contra superpolimerización. Pueden hacer todo su combo, que generalmente les va a dejar un Jackal King o probablemente un Mighty Master of Endymion, y solamente tienen que activar la Secret Village y van a poder entorpecer mucho las jugadas del oponente. Dependiendo de contra qué se estén enfrentando, por ejemplo, si están enfrentando a Sky Striker, prácticamente le van a ganar de manera automática, pero hay muchos decks que utilizan también cartas de magia para poder corregir sus manos, para tener cartas de poder o cosas que se le parezcan. Entonces, si logran hacer esto, van a poder lograr que el oponente solo juegue con 3 o 4 cartas en la mano, que a pesar de que ustedes no puedan dejar campos con 6-7 interrupciones, con que tengan 2 o 3 acompañado de esto, suele ser suficiente para poder ganar. El último campo es Necrovalley, ya que prácticamente no estamos usando el cementerio. Hay muchas estrategias que el Necrovalley les afecta muchísimo. Tenemos a los Orcust, a los Salamangreat, y esto es solamente mencionando estrategias meta, pero hay muchísimos decks que Necrovalley prácticamente los desactiva y no los deja jugar. Los Pendulum en realidad no utilizan su cementerio, sí utilizan el cementerio, pero son efectos muy específicos, como por ejemplo con el Dark Wurm, con Tempest, con Destrudo. Pero si ustedes no utilizan estos, o si ya los utilizaron en realidad, entonces pueden utilizar esta carta con toda la calma del mundo y van a afectar mucho más a su oponente de lo que los va a afectar a ustedes. Ya que estamos hablando de los campos, el uso de Terraforming y de Set Rotation me parece que es elemental para esto. Terraforming nos puede agregar cualquier carta de campo, lo cual no es ideal por los Thunder Dragon, pero solamente contra esta estrategia nos sirve, contra las demás lo pueden resolver fácilmente. Y también tenemos Set Rotation, que si ustedes llegan a utilizar muchos campos, dependiendo de si su deck se los permite, si usan más cartas o si simplemente les gusta usar, prácticamente pueden trabar al oponente de usar un campo. Si el oponente necesita usar el campo o estrategias como por ejemplo ABC o True Draco, entonces prácticamente no van a poder hacer nada. No solo esto, sino que con Reflection podemos regresar el campo que le estemos dando al oponente a nuestra mano y prácticamente tenemos acceso a 2 campos en un turno. Podemos utilizar la Citadel of Endymion primero para poder hacer todas nuestras jugadas, y luego podemos utilizar este mismo efecto para poder regresar la Secret Village que le estamos dando al oponente y simplemente acabar activándola de nuestro lado del campo, lo que prácticamente lo va a dejar sin jugar. Vale la pena hablar sobre los 2 dragones que ya he mencionado para el uso de Guardragon y otras cartas, y el primero es Tempest, Dragon Ruler of Storms. Este es un monstruo de nivel 7, por lo que incluso en el peor de los casos lo pueden utilizar para material de Link, para material de un monstruo XY, entonces no es la peor carta de robar. Idealmente la van a querer lanzar al cementerio con Ravine, con Foolish Burial, con Dragon Shrine, con otras cartas para poder sacar un poco más de provecho de esta carta. Sin embargo, si tienen acceso a los Guardragon, esta va a ser una de las mejores cartas a las cuales tengan acceso. Es un extender fenomenal y el hecho de que sea de nivel 7 abre muchas jugadas. La otra carta es Destrudo, que también es de nivel 7, que de hecho este es de oscuridad, el cual podemos utilizar con Allure of Darkness, lo podemos tirar con Dragon Shrine, con Foolish Burial. Hay muchas cartas las cuales nos lo pueden poner en el cementerio. Destrudo me parece que tiene mucha flexibilidad si es que vamos primero o segundo. Si vamos primero nos puede ayudar a sacar un sincro de nivel 7 u 8 que generalmente va a ser una negación, aunque si vamos segundo también tenemos acceso a monstruos de sincro de nivel 7 que pueden regresarnos al juego. Cartas como por ejemplo el Black Rose Dragon, que prácticamente permite destrozar todo el campo, Jassy Evil of the Yang Sing, sea que solamente destruyamos una carta o que incluso estemos utilizando Mare Mare en nuestro deck y con este empezar a armar jugadas de Link
gigantescas. Ya que estoy mencionando Maremare, a pesar de que no es un dragón, vale la pena mencionarla. Maremare nos puede dar mucha potencia yendo segundo. Esta carta es desafortunadamente un ladrillo, pero incluso hay construcciones que tienen acceso a Saryuja, entonces este no es el fin del mundo. También tenemos otras cartas que nos piden costo, como por ejemplo Pendulum Call, el Dragon Rabin. Entonces, a pesar de que esto no es lo ideal, que no queremos verla en nuestra mano, también la podemos utilizar como costo para otras cartas. Mythical Bestiary es una de las cartas tech que más me gustan porque en su activación nos pide tirar 2 cartas del tope de nuestro deck al cementerio. Aquí incluso tenemos un poco de probabilidad de poder tirar algo útil como Destrudo, Tempest, Supreme King Dragon Dark Worm o incluso una de nuestras copias de Spell Power Mastery, que va a hacer que la copia en mano, o si es que robamos una copia, vaya a ser mucho más potente. Lo que nos permite el Mythical Bestiary es poner 2 spell counters en la carta que nosotros querramos, lo que va a provocar que la simple activación de esta carta prácticamente nos está poniendo 3 spell counters en cualquier carta. Y por la parte de las cartas Endymion, todas piden 3 counters para activar sus efectos, con lo que simplemente con una carta estamos cumpliendo ese requerimiento. Entonces, por esto mismo es una carta que a mí me gusta mucho para los Endymion. También podemos utilizar cartas Clifford si es que ustedes quieren tener acceso al Cyber Dragon Infinity. Pueden utilizar 3 copias de Clifford Scout, el cual les va a poder buscar un Monolith. Simplemente tienen que destruir el Scout de su escala, lo cual es algo muy sencillo con Electrumite, y ya que tienen máquinas de nivel 5 en el extra deck y en la mano, o pueden ser los dos en el extra deck, como ustedes lo quieran ver, después de invocarlos al campo simplemente pueden pasar a su jugada de Cyber Dragon Nova y luego a Infinity. Es una carta que sigue siendo muy potente incluso hoy en día. El uso de los monstruos Magician me parece que es elemental. Los Pendulum Magician fueron dominantes en el meta durante mucho tiempo, y a pesar de que no tienen la consistencia para estar ganando torneos importantes al momento de hacer este video, sigue siendo una de las estrategias más consistentes y más potentes que existen. Estas tienen acceso a muchísimas cartas que les dan muchísima versatilidad. Harmonizing Magician nos permite invocar un Magician desde el deck, por lo que prácticamente nos podemos traer un Magician del nivel que nosotros querramos. Puede ser de nivel 4, puede ser de nivel 7, lo que estemos necesitando. Tenemos Purple Poison, que prácticamente nos puede servir como un muro o para poder estar rompiendo campos. Tenemos al Dragon Magician, que este nos puede ayudar a cambiar los tipos del campo para poder pasar a las jugadas de War Dragon. Entonces, los Pendulum Magician en general son cartas muy potentes y que le dan muchísima versatilidad. Me parece que se tienen que jugar más cartas en conjunto de los Magician, por ejemplo Pendulum Call, para hacerlo mucho más consistente y mucho más potente, pero en realidad Pendulum Magician en conjunto de un pequeño motor de Endymion es una de las versiones más potentes que existe. Pendulum Call nos puede permitir tirar una carta de nuestra mano al cementerio y nos vamos a agregar 2 cartas Magician desde nuestro deck a nuestra mano, lo que prácticamente nos puede poner una escala alta y una escala baja. Nos puede ayudar a tirar cartas que no querramos en nuestra mano, como el mismo Destrudo, Tempest, el Supreme King Dragon Dark Worm. Entonces esto solamente nos da más consistencia. Además, Pendulum Call es precisamente una carta Pendulum, por lo que la podemos buscar con Duelist Alliance. Duelist Alliance prácticamente funciona como un rota para cartas muy específicas, pero las cartas llegan a ser muy potentes. Pendulum Call es el claro ejemplo de esto, pero hay otras cartas tech que muchos jugadores disfrutan de utilizar, como por ejemplo el Pendulum Hold, que nos permite robar 2 cartas, Pendulum Paradox, que nos permite regresar 2 monstruos con la misma escala pero nombre diferente. Entonces podemos tener acceso a muchas cartas. Ahora voy a pasar a cartas del extra deck, y si la construcción del main deck es flexible, la construcción del extra deck es todavía mucho más flexible. Primero tenemos a los War Dragon, y los vuelvo a mencionar porque estas cartas son muy importantes. En la forma de War Dragon LP, Pisti, Saryuja, Triple Burst Dragon, el Link de los Hieratic, vamos a hacer jugadas de dragón tan potentes que muy seguramente nos van a provocar robar 4 cartas, poder interrumpir al oponente 2 veces, extender 4 veces nuestras jugadas. Entonces es un motor muy importante, es un motor muy potente. Para el uso un poco más genérico de monstruos de Link, primero tenemos monstruos de Link 2, y me parece que vale la pena mencionar que necesitamos un monstruo de Link genérico de 2 que esté apuntando hacia abajo por cualquier cosa que le llegue a pasar el Electrumite. Idealmente vamos a proteger a Electrumite, no le va a pasar nada. Este nos va a poder ayudar a acomodar nuestras escalas, generar ventaja. Es por mucho la mejor carta a la cual tienen acceso los decks de péndulos. Sin embargo, si le llega a pasar algo, necesitamos un Link que apunte hacia abajo y que sea genérico. Nightmare Phoenix es un Link 2 muy popular y que de hecho creo que necesitamos, porque hay muchas formas de poder trabar al Pendulum con Floodgates. Por ejemplo, Anti-Spell Fragrance, Imperial Order, Summon Limit. Entonces, una forma de poder deshacernos de estas cartas para luego intentar hacer nuestros campos me parece que es fenomenal. Para los monstruos de Link 2 genéricos tenemos a Lamforlincus, a Beat, Cope from the Underworld, Cyframe, Lord Lambda. Entonces tenemos muchas
muchas opciones dependiendo de qué es lo que estén jugando. Incluso tenemos a los links elementales, aunque el más popular suele ser la Wee-Witch Apprentice, precisamente por los mismos atributos de las estrategias de péndulo. Para monstruos de Link 3 tenemos por ejemplo a Nightmare Unicorn, que es una de las opciones más populares para poderse deshacer de algo, Decode Talker si es que queremos proteger algo en el campo, o si simplemente queremos pasar a fase de batalla, el Link del Black Luster Soldier, a pesar de que esta es una carta bastante cara. Entonces los Link 3 también nos dan muchísima versatilidad. Por último tenemos los Link 4, que me parece que estos son los que más valen la pena. Tenemos cartas que prácticamente deciden juegos, cartas como por ejemplo Apollousa, Borreload, Borrelsword, Saryuja, Abramax, que son cartas de Link tan poderosas que muy seguramente cuando las estemos poniendo en el campo, el juego se va a inclinar muchísimo a nuestro favor, y que gracias a la invocación de péndulo, cómo funciona, no es difícil ir a estos. Dejar a Electrumite en el campo no es en realidad algo muy útil. Si bien nos puede dar ventaja si es que estamos quitando alguna de nuestras escalas o si el oponente nos destruye alguna de nuestras escalas, usualmente lo vamos a acabar utilizando para la invocación de uno de estos monstruos. Para monstruos de sincro, los de nivel 7 y 8 me parece que son las selecciones más populares por la facilidad que tenemos para poderlos invocar. Tenemos monstruos de nivel 7 como por ejemplo el Ephidon Dragster, que es una negación de magia y trampa, el Low Dice Meteorburst Dragon, que nos puede traer una escala como un monstruo al campo, el cual puede ayudar muchísimo a extender. Tenemos al Psyframe Lord Z, a Jassy, Evil of the Yangsing, incluso tenemos acceso al Arcanite Magician, que siempre y cuando ya tengamos la cita del Offendimion cargada, esta carta sola se puede encargar de destrozar un campo entero. Por la parte de sincros de nivel 8 tenemos por ejemplo al Borreload Savage Dragon, el cual es bastante simple de invocar en esta estrategia. Tenemos al Stardust Dragon, que nos puede proteger de destrucción, al Psyframe Lord Omega. Entonces la verdad es que es un poco complicado decirles cuáles son los mejores blancos de nivel 7 y 8 de sincros, porque tienen tantas opciones que va a depender mucho de qué es lo que estén enfrentando, cómo estén construyendo y muchas veces incluso el presupuesto que tengan. Para las fusiones, la única que considero que vale la pena mencionar en general es el Low-Dice Vortex Dragon, porque este se puede sacar de la mano del Low-Dice Absolute Dragon, y ya que tenemos tantos monstruos de nivel 7 en la estrategia de Endymion, en realidad no es algo difícil de hacer. Sin embargo, y es algo que he estado viendo que se ha empezado a hacer más popular, hay muchas estrategias de Endymion que no van en realidad a su extra deck, sacrifican el uso del War Dragon, y generalmente los campos que quieren usar son de la mano del Endymion, del Mighty Master y del Jackal King. Esto les da negación de magia, trampa y monstruos, por lo que están cubiertos, pero precisamente porque no están utilizando su extra deck, entonces ponen blancos de super polimerización en su mismo extra deck. Esto les da facilidad para poder ir primero o segundo. Si van primero, prácticamente dejan estos campos invencibles en conjunto de la super polimerización por si algo llega a salir mal, o incluso si el oponente puede empezar a armar sus jugadas para interrumpirlo, y en caso de ir segundo, la misma super polimerización les va a ayudar a poder romper los campos, y el oponente muy seguramente utilizó la mayoría de sus recursos para esto, y después de esto pueden jugar en paz. Es una dinámica que me parece muy interesante, que muchos decks estén empezando a optar, que no utilizar tanto el extra deck, sino que utilizarlo como una especie de side, como una especie de antimeta. Esto para tener mejores posibilidades si es que van primeros o segundos. Por último, para los monstruos de Xyz, en general Endymion tiene acceso a monstruos de nivel 3, 4, 6, 7 y 8. Sin embargo, los más útiles en general son los monstruos de rango 4 y los monstruos de rango 7. Esto de nuevo por la abundancia y la facilidad que tienen para ir por estos monstruos. Para monstruos de rango 4 realmente tenemos los más potentes del juego. Tenemos monstruos como Abyss Dweller, que apaga el cementerio por completo, Tornado Dragon si es que se están enfrentando a una estrategia que utiliza muchas magias y trampas, pero tenemos una infinidad de cartas a las cuales tienen acceso con esto. Tienen por ejemplo el uso de Utopia Double si es que quieren tener una segunda forma de ganar que no implique en realidad mucho esfuerzo, o que simplemente sea como algo sorpresivo. Pueden utilizar a Baguska si es que ustedes están utilizando muchísimos monstruos de Link, el Time Thief Redoer. La posibilidad de poder utilizar prácticamente cualquier monstruo de rango 4 es muy buena. Por la parte de monstruos de rango 7 me parece que solamente hay dos que valen la pena mencionar. El primero es el Low-Dice Absolute Dragon, el cual considero que tienen que jugar sí o sí, porque el Low-Dice Vortex Dragon es una negación universal. Solamente nos pide como costo regresar un monstruo Pendulum que esté boca arriba en el extra deck de vuelta al deck, lo cual es un chiste. Y la otra carta es el Red Ice Flare Metal Dragon, que si su oponente queda muy bajo de puntos de vida, pueden simplemente invocar esta carta y van a asegurar que el oponente no pueda hacer nada, porque si llega a activar algo se va a quemar vivo. Ahora vamos a pasar con las versiones, y debo decir que estas son simplemente las versiones más populares y un poco de sus ventajas, cómo funcionan, pero lo mejor de prácticamente todas las estrategias de péndulo es que son muy flexibles, entonces lo pueden combinar con lo que ustedes quieran. Primero tenemos a los War Dragon, que si bien estos los estoy mencionando muchísimo, me parece que es
porque tienen muchísimo poder. Esta estrategia prácticamente se basa en poner monstruos dragones en el campo en conjunto de unas cuantas negaciones en la forma del Mythical Beast, en la forma del Endymion de Mighty Master of Magic, y después de esto simplemente pasar a las jugadas de Endymion, dejar 3 o 4 interrupciones adicionales. Es una versión bastante potente, sin embargo es bastante vulnerable a hand traps. Para las versiones de Mythical Beast, estas están orientadas a utilizar muchas más cartas de los Mythical Beast. Más allá de utilizar por ejemplo a Master Cerberus y a Jackal King, estas llegan a utilizar a Medusa, que nos puede revivir un monstruo, a Jackal, que nos puede poner spell counters rápidamente, a Basilisk, que nos puede reciclar recursos. Son versiones un poco más lentas y que estas mismas incluso pueden utilizar cartas con más spell counters, sin embargo no son tan buenas. Considero que estas les falla muchísimo la consistencia. Tenemos versiones de Odice que básicamente utilizan solamente Servant, Mastery y Endymion como formas de negación, porque el Odice es en realidad una estrategia bastante potente. Imaginen qué tan consistente es sacar al Vortex, al Absolute, al Meteor Burst en una estrategia como tal de Odice. Los Pendulum Magician es prácticamente la misma situación de los Odice, simplemente utilizan las 3 mejores cartas del Servant, es decir, un motor para poder tener mucha más presencia en el campo. Los campos que dejan los Pendulum Magicians me parece que son una grosería, son campos invencibles que solamente les podemos pasar encima con Super Poli o con cartas muy específicas. La verdad es que considero que esta debe ser una de las mejores versiones, si no es que la versión más potente. La versión de Sephra también utiliza solamente el motor del Servant, es decir, las 3 mejores cartas. Sin embargo, considero que Sephra tiene superioridad a otras versiones porque el Sephra busca muchísimo, acomoda mucho su mano, sus escalas antes de poder poner siquiera un monstruo en el campo, lo que esto nos puede ayudar muchísimo a cargar de spell counters el campo o simplemente poner suficientes spell counters en alguna de nuestras escalas en Endymion. Esto nos puede ayudar muchísimo a empezar de una manera muy potente el turno o que el oponente tenga que utilizar algo antes de que podamos empezar a armar el campo, lo que nos puede ayudar a modificar un poco la jugada y todavía dejar campos muy buenos. Esas pienso que son las versiones más populares, pero de nuevo debe de haber muchísimas más, sea que están utilizando unas cuantas cartas para ponérselos a los Endymion o estar utilizando las mejores cartas de los Endymion y poderlo poner en otra estrategia. Para soporte que tenemos en el futuro ya confirmado en el Link Reigns Pack 3 que se va a entregar a OCG y que desafortunadamente no sabemos cómo nos vaya a llegar a TCG, ya tenemos una carta y es un Link 3. Esta carta es Selene, The Sacred Sovereign of Magic, es un monstruo de luz, Spellcaster, tiene 1850 de ataque y es un Link 3. Se hace con 2 o más monstruos incluyendo un Spellcaster. Si esta carta es invocada por Link, podemos poner spell counters en esta carta igual al número de magias que haya en el campo y en los cementerios. Mientras haya una carta Endymion en el campo, los monstruos del oponente no pueden seleccionar esta carta para atacar. Una vez por turno, durante la main phase, esto es un efecto rápido, podemos remover 3 spell counters de nuestro campo, invocamos de manera especial un Spellcaster de nuestra mano o cementerio en modo de defensa a una flecha que esta carta apunte. Esta carta ya está envuelta en algunos FTKs, sin embargo no creo que vaya a representar ningún peligro tanto para el juego de OCG como para TCG. Sin embargo, sí creo que es una carta muy buena a considerar para el futuro. Muchas veces vamos a tener monstruos en el cementerio porque estos cayeron para una jugada de Xyz, y la posibilidad de poder revivirlo en cualquier turno, incluso en el turno del oponente, puede que nos esté poniendo una negación adicional. De nuevo, no sabemos cuándo nos vaya a llegar esta carta a TCG, sin embargo es muy bueno que ya les estén dando un link a los Endymion. Y eso es toda la información que tengo para este video. De nuevo, yo no soy un buen jugador de Endymion y de hecho yo soy un pésimo jugador de Pendulum, por lo que si hay información que es errónea, omití algún motor o simplemente hay cartas que son muy evidentes para poder hacer esta estrategia mucho más potente, por favor déjenlo en los comentarios, haré las notas correspondientes. Sobre esta estrategia en general, me sorprende que en un Structure Deck nos hayan dado tanto poder. Me parece que el problema que tiene Endymion es que es tan débil como cualquier estrategia de Pendulum. Sin embargo, el que tenga las mismas debilidades significa que también tiene esas mismas fortalezas. Cuando la estrategia de Endymion ya tiene su campo o ya tiene asegurados spell counters en el campo, la verdad es que esta estrategia explota y es muy difícil de poder pasarle encima, sobre todo si el oponente necesita alguna magia para poder generar recursos, porque esto nos va a hacer mucho más fuertes. Además, el hecho de que sean cartas de péndulo, a pesar de que las logre destruir, siempre y cuando tengamos un monstruo Link o que podamos poner otro monstruo Link, prácticamente vamos a poder regenerar nuestro campo de la nada. La decisión de haber juntado spell counters con monstruos
de Pendulum me parece que fue muy buena y me gustaría que en el futuro tuviéramos un poco más de soporte. Quizás no para hacerlos competitivos, sin embargo, considero que todavía le hace falta algo al Spell Counter, quizás como un buscador universal, otra carta que pueda poner Spell Counters a pesar de que Mastery y que Mythical Bestiary son cartas tremendas. Creo que una carta adicional nos vendría bastante bien. Esta estrategia, como les mencioné, es muy flexible y es muy potente. Si a ustedes les gustan esos decks que con solamente modificar una o dos cartas, o que con cada lanzamiento de un set se les va a poder dar una carta o dos de soporte y con esto van a tener horas y horas de pruebas, me parece que este deck es muy bueno para ustedes. No solo esto, a pesar de que muchas cartas que desafortunadamente no vienen en el Structure Deck, la mayoría de las cartas que necesitan como complemento son muy baratas en realidad. Hay muchas cartas que salen de presupuesto, como por ejemplo Apollousa, que es uno de los mejores recursos. Sin embargo, ya tenemos tanto tiempo en la era Link que hay muchas cartas muy potentes y que ya tienen reimpresiones muy considerables, son muy accesibles. Cartas como War Reload, Saryuja y solamente estos mencionando monstruos de Link 4. Hay formas de poder hacer esta estrategia muy potente y si ustedes son jugadores dedicados, entonces pueden sacar el máximo poder de este deck. Me parece que muchos de los problemas que tiene este deck es que los jugadores tienden a olvidar efectos, como por ejemplo que Endymion con un counter encima prácticamente es indestructible, que cuando destruimos a Magister o Servant pasan como una escala si es que lo queremos. Son pequeñas interacciones, pero que considero que cuando las aprenden y empiezan a hacer más y más combos, se vuelven una estrategia fenomenal y para lo que cuesta este deck me parece que es muy potente. Incluso me parece que la estrategia o el simple uso de la estrategia de Pendulum se ha empezado a orillar a que si no logran poner campos con 6 o 7 interrupciones, entonces lo están haciendo mal. Estos campos obviamente son muy superiores y prácticamente les van a hacer ganar cualquier juego. Sin embargo, esto es simplemente considerando cuando están enfrentándose a decks meta, a decks competitivos. Pero si ustedes no están orientados a eso, si ustedes simplemente les gusta un juego más casual, un juego entre amigos, el poder poner una o dos negaciones es un chiste para este deck y va a depender contra lo que se estén enfrentando. Pero hay decks que con una negación sufren. Imaginen cuánto poder van a tener si le ponen dos negaciones o si llegan a poner tres, lo cual, de nuevo, no es algo difícil de hacer para esta estrategia e incluso son combos muy simples de aprender. Para sacar el máximo potencial de este deck hay que jugarlo muchísimo, hay que practicar manos, hay que enfrentarse a cualquier oponente y me parece que vale la pena no rendirse antes de tiempo. Hay muchos jugadores que si no les salen estos campos magníficos que les estoy mencionando de 5 o 6 negaciones, prácticamente consideran que fue un fracaso. Sin embargo, puede ser que su construcción no tenga acceso a esto mismo, entonces por esto mismo vale la pena practicar muchísimo con el deck. Hay que leer muy bien las cartas para poder sacar el máximo provecho de cada una de estas, para poder utilizar todos los efectos de cada una de estas cada turno, y cuando ya dominan el deck, este deck es fenomenal, es muy potente, es muy flexible y considerando lo que cuesta me parece que es una de las mejores opciones que existen, al menos hablando para los Structure Decks. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué consideran que faltó, sea como versiones, motores, cartas tech o simplemente cosas útiles a saber para el uso del Pendulum o en general para el uso del Endymion. El Order of the Spellcasters es el Structure Deck al cual le vamos a estar dando seguimiento y precisamente por eso vamos a tener mucho contenido de esto. En los siguientes días les voy a estar mostrando mi perfil, unos cuantos duelos, voy a hablar mucho sobre el deck y sobre todo vamos a mejorar el deck porque la misma construcción que yo les voy a mostrar estoy consciente que no es la mejor, pero me parece que sería un muy buen experimento, una buena demostración de cómo puede evolucionar el deck desde algo muy simple hasta algo bastante complejo e incluso algo bastante potente. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.